Bienvenidos a este tutoriales. Hoy presentamos este super estabilizador que es marca Forza, que es el modelo FVR 1202 USB, ya que pues nosotros podemos proteger con este estabilizador o como computadora, laptops o juegos o puede ser otras cosas, como por ejemplo si actualmente por ejemplo tenemos un televisor que son smart, entonces con esto podemos proteger. Y sobre todo, pues cuando hay personas que viven, por ejemplo, en zonas donde cae bastante relámpago, trueno o rayo, como se conoce. Entonces, pues así como yo, por ejemplo, yo vivo acá en zona donde cae bastante relámpago. Entonces, pues el estabilizador es muy importante para que, o sea que yo tengo que utilizar, ¿no? Porque si yo no utilizara y de pronto cae relámpago, entonces obviamente puede dañar mi computador o mi laptop o algún aparato que está conectado que no tiene protección, ya que pues este estabilizador regula o a veces cuando, a veces no solo puede proteger este relámpago, este normalmente protege, por ejemplo, si a veces energía que llega a nuestra casa sube, baja, si el pico sube, baja, entonces eso protege este estabilizador, si le falta un poco de energía, entonces esto le ayuda. Si llega, por ejemplo, con mucha fuerza esa energía, entonces pues obviamente este regula, ¿no? Entonces esa es su función, por algo se llama estabilizador. Y a veces, muchas veces, hay muchas personas no utilizan este estabilizador. Simplemente lo conecta a su computador o su laptop o yo que sé, otro tipo de electronics o pueden tener en casa. Entonces simplemente conectan a toma corriente a casa que está en el pared. Y simplemente lo conectan y pues a veces el pico de energía baja y sube. Entonces lo puede dañar por ese motivo, ¿no? Y por ejemplo acá tenemos que es 1200 de energía continua. Obviamente tiene protección de 4 levels. Y vamos a verificar esto por su caja. Porque obviamente en la caja trae siempre un poco de especificaciones. Acá nos pone por ejemplo, Forza que puede proteger computador. Y por ejemplo, ya, que no son juegos, no se dice, ¿no? Y acá nos trae una pequeña especificación. Y por ejemplo acá dice que el modelo y la capacidad es de 1200 a 600 watts. Y por ejemplo acá nos indica que es input, o sea que es la entrada de voltaje que es 220 voltios. Obviamente hay personas, no sé, hay personas, por ejemplo acá yo donde yo vivo tengo dos tensiones, o el voltaje que llega a mi casa, que es uno es de solamente 100 voltios y el otro es que es de 200 voltios. ¿Y eso por qué me pasa aquí en donde yo vivo ahorita que estoy? ¿Por qué pasa eso? En tiempo de relámpago o en tiempo de lluvia, cuando cae bastante trueno, entonces obviamente la tensión en ese temporal solamente se mantiene en 100 voltios. Entonces obviamente este a mí no me va a servir, ¿no? Pero tengo otros estabilizadores que sí me sirven. Obviamente ahorita, por ejemplo, estamos grabando el video, entonces ahorita normalmente a mi casa llega 220 voltios, entonces me sirve, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en Colombia hay solamente 110 voltios, entonces no sirve este estabilizador. Siempre tienen que verificar que el voltaje debe tener. Normalmente en la actualidad es comprarse uno cualquier estabilizador o cualquier equipo que tú compres siempre que tenga 110 voltios a 220 voltios, de 50 a 60 MHz. Eso es lo más importante. Eso quiere decir que tu equipo va a funcionar con 110 voltios o con 220 voltios. Eso es muy importante en actualidad. Y por acá, por ejemplo, ponemos voltaje que se regula, nos dice acá, ¿no? Por ejemplo, frecuencia que carga 50-60 MHz. Y nos pone acá quiz de amperes. Otros input, por ejemplo, la salida que podemos cargar nuestro USB, nos indica acá que es de 5 voltios a 2.4 amperios máximo. Obviamente puedes cargar un mouse, teclado o hasta tu teléfono si es un buen teléfono, y audífonos y otras cosas que tú puedes cargar que son cargables portables, ¿no? Y por ejemplo acá nos indica que es dato protección que protege, por ejemplo, nos protege acá RJ45, RJ11 y acá Josué que es 27J. Obviamente estos son, pues hay telefonías que llegan a tu casa solamente de 2 hilos. Creo que son 2 o 4 hilos, creo que son, no sé, la telefonía, ¿no? Que tiene, no, nunca lo he utilizado, pero llega a tu casa y pues obviamente a este estabilizador lo conectas y ya lo sacas por RJ45 y ya tú lo puedes conectar a tu casa. Obviamente va a proteger eso, ¿no? Y voltaje 220, acá nos indica algunas especificaciones. No, vamos a voltear por acá, por ejemplo. Y acá nos indica, ¿no? Acá nos indica algunas especificaciones. Por ejemplo, acá tenemos que es RJ45 que protege modem y pone protección que RJ45 obviamente se protege, ¿no?
Por ejemplo, esa telefonía que conecta a tu casa a internet, tú lo conectas aquí y lo sacas por RJ45, obviamente conectas a tu computador o a tu modem, de esa manera ya eso se protege, no se va a dañarse, ¿no? Este estabilizador protege eso, ¿no? Y por ejemplo acá tenemos que es un case que no significa, ¿no? Por ejemplo acá USB que carga, por ejemplo acá los LEDs que al momento de conectar obviamente nos van a indicar, y acá tenemos un botón para apagar, un switch. Y por ejemplo, acá tenemos indicadores, acá por ejemplo Power LED que tenemos, por ejemplo, por acá tenemos, podemos conectar nuestro CPU, monitor y algunos cargadores, por ejemplo un televisor Smart, obviamente en estos casos donde yo vivo, pues, obviamente esto me protege mucho, entonces me va a servir, ¿no? Y vamos a sacarlo a ver qué nos trae. Como podemos ver aquí no tiene nada, caja vacía. Obviamente aquí nos trae una bolsa y lo vamos a retirar eso. Y como podemos ver aquí, ¿no? Y sobre todo acá nos trae un pequeño manual. Obviamente esto no lo vamos a necesitar. Y sobre todo por acá nos trae para pegar al pared o a algún lado que esté fijo, ¿no? Y acá nos trae algunas indicaciones, que es input de entrada de 220 a 240 voltios, 50 a 60 MHz de 6 amperios máximo. Y acá input salida 220 y 240, esa es salida. Y 50 a 60 MHz de 2.73 amperios máximo. USB charger cargador. Y nos trae USB 5 voltios DC que es continua de 2.4 amperios máximo. Un boot de power factor de protección de salida de 0.5. Nos trae acá, algunos números, algo nos trae por acá, ¿no? Y vamos a voltear por acá. Obviamente por acá tenemos algo muy importante. ¿Este qué significa que es? No, en algunos estabilizadores no lo había visto esto, pero aquí nos trae delay timer, dice aquí que es un delay o un tiempo de encendido, 2 segundos, 10 segundos, 30 segundos, ¿no? Si yo lo, por ejemplo, vamos a poner de 30 segundos, si ponemos cero, obviamente se va a encenderse, ¿no? Vamos a verificar esto con esto, y aquí pues vamos a poner allá que se enciende en 2 segundos. Ese delay de tiempo cuando se va a encenderse, ¿no? Vamos a prender y se va a encenderse de 2 segundos, esos. Y sobre todo por acá no nos trae nada. Ni por acá. Y por acá tenemos muy importante. Vamos a verificar primero estas cosas. Y por acá, esto es así, así. Bueno, acá tenemos por ejemplo input, que es output, que es salida. Obviamente de acá tú del modem un cable tiras y conectas aquí. Y sacas otro cable a tu computador. Ya de esa manera se va a protegerse, no le va a pasar nada. No es necesario que esté conectado al enchufe. No, no es necesario para esto. No es necesario. Tú simplemente conectas el cable de Ethernet RJ45 del modem o del router, no sé, como llega a tu casa el internet, el cableado, conectas y sacas a tu computador de aquí con el cable y conectas, ya de esa manera se protege. Y vamos a voltear por acá no tenemos nada, obviamente no tenemos nada. Y como podemos ver aquí, tenemos una entrada, dos entradas, tres entradas, cuatro y a ambos lados cuatro, son 8 en total. Salidas, perdón, son salidas que tú puedes conectar tu CPU, monitor, otros equipos como laptop o algún cargador que sea débil, como por ejemplo como Smart TV. Obviamente es importante que tenga siempre también conexión a tierra, ¿no? Y por acá tenemos LED de indicación y por ejemplo por acá tenemos el primer LED que es Bach y es Boost, que es el over cuando se apaga o enciende. Esto es obviamente cuando se va a encenderse, ¿no? Obviamente acá tenemos un botón de encendido y apagado. Y sobre todo tenemos por aquí para cargar un cargador USB que es de 2.4 amperios. Obviamente son estos USBs de 3.1, perdón, de versión de 3.0. Tú lo puedes cargar audífonos,
aparato o algún electrónico que tengas ver digitalmente que se cargue con 5 voltios de 2.4 amperios. Hay que tener mucho en cuenta eso. Por ejemplo, si por ejemplo un audífono se carga normalmente, por ejemplo tengo por acá un audífono. Por acá tenemos este audífono, que es este audífono. Obviamente este solamente soporta de 2 amperios. Obviamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Solamente cuando una vez te carga ya, media hora ya carga, ya hay que retirar, ¿no? Porque si no va a sobrecargar y puede dañar batería, ¿no? Por eso acá bien claro dice 2.4 amperios, ¿no? Si por ejemplo soporta pues de 2.3 o 2.2 amperios, pues obviamente no le va a pasar nada, ¿no? Y vamos a quitar esto. Y vamos a conectar a toma corriente. Como podemos ver aquí ya tenemos conectado el toma corriente. Vamos a encender. Obviamente de 2 segundos va a encenderse. Uno y 2 segundos. Como podemos ver aquí ya tenemos encendido. Y vamos a verificar. Por ejemplo aquí vamos a conectar este. Obviamente este es un foco que yo lo hice. Vamos a encender. Como podemos ver aquí, enciende el foco con normal tranquilidad. Obviamente este soporta 5 voltios a 4 amperios, ¿no? Este foquito soporta, entonces pues con esto, con 2.4 amperios no va a bastar, ¿no? Obviamente inclusive vamos a cargar nuestro audífono auricular. Como podemos ver aquí, el LED alumbra rojo y está cargando. Por ejemplo, ahora vamos a apagarlo y vamos a poner el delay, que es el último a 30, vamos a poner a 10 segundos, a ver si es cierto. 10 segundos y vamos a encenderlo. Diez segundos. Obviamente enciende, cumple con función. Obviamente ustedes acaban de conectar su computador, su Smart TV, algo que es delicado. Por ejemplo, esas pantallas que son grandes, son muy delicados, ¿no? Entonces pueden conectar y sobre todo, pues obviamente esto está diseñado para proteger nuestro computador, nuestro laptop, nuestro monitor y sobre todo otros fuentes que componen a nuestro computador. Por algo es estabilizador, ¿no? Entonces ya de esa manera ustedes lo pueden proteger y sobre todo pueden proteger por completo conectando un cable obviamente de Ethernet hacia su computador protegiéndolo. De esa manera no le va a pasar nada, ya que para esto no requiere conectar a fuente. Simplemente conectan y ya de esa manera solo se alimenta, autoalimenta. Bueno mi gente, así de esta manera pues un estabilizador es para que proteja a tu computador y a otros equipos que son muy débiles en tensión. Entonces para eso se utiliza un estabilizador. Siempre no lo conectes si tienes un computador, no lo conectes al pared, ya que recordemos que la energía, el pico de energía baja y sube, baja y sube. Entonces esos picos lo pueden dañar. O si eres una persona así como yo, vives en un lugar donde cae bastante trueno, relámpago, rayo, pues obviamente este estabilizador te va a proteger a tu equipo, no te va a proteger a ti, sino a tus equipos que tienes conectado, que te ha costado mucho en comprarlos. Por ejemplo, ahorita en este momento hemos conectado nuestro Smart TV y ya se encendió. Obviamente con debida protección, no le va a pasar nada. Y ustedes obviamente conecten acá su computador, su monitor y otros fuentes. Y sobre todo pueden cargar su mouse, teclado, que son portátiles actualmente que vienen con batería y lo pueden cargar. Y sobre todo audífonos o teléfonos que tienen por ahí lo pueden cargar. Siempre hay que tener mucho cuidado. Cuando llega al 95% ya obviamente desconectan, ¿no? Bueno mi gente, suscríbanse al canal y síguenos en el Facebook. Seguiremos con más videos tutoriales